Hola, mi amorcito. Esta noche vamos a utilizar el espejo. Te vamos a hacer un capítulo cortico desde este ángulo para que te imagines que estás aquí acostadita conmigo. Capítulo 4. Un secreto. El amo sigue sin aparecer. Ay, espérate, yo me quito el retenedor. Perdón. Qué cueva. El amo sigue sin aparecer. A veces creo que me quedaré con los Ilic para siempre y que acabaré mis días comiendo sus papillas exiguas e iré dando bandazos cada vez más débil, dejando mis huellas una detrás de otra en esta ciudad insondable. Me siento atrapado en su peculiar atemporalidad. No sé por qué el coronel me lleva allí, a Samartziniv, en la otra orilla del Polfa, al otro lado de la línea que divide la cuenca fluvial de Europa, por donde acaba el poder del mar Báltico y empieza el del mar Negro. Quizás lo único que necesita el coronel es un testigo, alguien que vea su sueño indecente, por si acaso el sueño no se hace nunca realidad, o tal vez un secreto y un perro sean la compañía perfecta para un viejo coronel del ejército soviético. En casa el viejo todavía finge odio, pero aquí, en la dacha, no necesita esconderse, ni cerrar los puños. Aquí puede acariciar con la palma abierta, lenta y cuidadosamente mi melena blanca, y llamarme delicadamente bobo, y no duro de mollera. De hecho, debo ser bobo si creo que esa sinceridad es importante para alguien más que para mí. Pasamos las vallas variopintas que los propietarios de las parcelas han ido fabricando con todo tipo de objetos del pasado, con viejos árboles y antiguas puertas de armarios desaparecidos mucho tiempo atrás, con placas de metal oxidadas de origen desconocido, con puertas del depósito de tranvías o con el revestimiento de los aviones. El viejo canturrea su canción rusa favorita. Solo hay un instante entre el pasado y el futuro. Al coronel le gusta mucho esta vieja canción. En una habitación repleta de mujeres ruidosas finge que está solo. No oye ni las peleas ni los chismes de las mujeres. Acerca el viejo transistor ceseante a su oreja como si fuera una caracola y escucha cómo le susurra en ruso pasado y futuro. Porque solo hay un momento, una vieja canción de una película soviética sobre una isla inexistente o el olor de un hogar real en que la almohada de plumas bajo la sien tiene un olor diferente a todo lo demás en esta ciudad aún extraña. El coronel trajo la almohada de aquella casa en la que ningún sueño se había hecho realidad, excepto el de sobrevivir. ¿Acaso creéis que el pequeño Silly quería realmente ser coronel de aviación y llevar los hombros cubiertos de estrellas? No, que va. Él quería ser maestro de escuela. Su padre le había dicho, por desgracia yo no pude, pero tú tienes que ser una persona instruida. Las personas instruidas conocen la verdad. Por supuesto, el padre del coronel no soñaba con el cielo para su hijo. En su época aún no había aviones que sobrevolaran Ucrania, aunque puede ser que en alguna ocasión viera un dirigible o un globo blanco. O tal vez fuera el aeroplano de 4 motores que sobrevoló Krainovka en su primer vuelo de larga distancia entre San Petersburgo y Kiev. Claro que también es posible que los habitantes de Krainovka pensaran que se trataba de una alucinación, de unas moscas gigantes que volaban por encima de sus cabezas. De modo que el padre continuó soñando que su hijo sería maestro y el hijo quiso mantener ese sueño. Sin embargo, durante la guerra no pudo estudiar. Ucrania fue engullida por una masa y la propia Ucrania se tragó a aquella multitud. En breve tiempo la disolvió en su interior, en su propia sangre. La sangre olía a guerra y la guerra a sangre. Era hora de huir, de llevarse las pertenencias, los seres queridos y la rabia tan al este como fuera posible, para estar allí, en la retaguardia, preparándose para lo que luego acabarían bautizando como la Gran Victoria. Los alemanes pasaron por Krainovka de noche, afortunados nosotros, por muy vergonzoso que sea pensarlo. Afortunados porque precisamente en aquel momento la luna se había escondido detrás de las nubes. Por eso los alemanes ni siquiera se dieron cuenta de la existencia de aquel pueblecito miserable. Y aunque Iván jura que nunca en su vida había visto un alemán de verdad, por lo que con toda seguridad podría aparecer en el libro Guinness de los récords como el único de toda una generación de ucranianos, la guerra le cambió. Aunque no sufrió ningún daño durante la ocupación, el hombre se dejó consumir por completo, de pies a cabeza. Esos invisibles alemanes destruyeron la escuela de madera del pueblo vecino y el pueblo entero. Según algunos supervivientes, no la destruyeron por maldad, sino para conseguir leña.
En lugar de los pinos, que quedaron sanos y salvos, tararon la vieja escuela. Los alemanes necesitaban nuestros espacios, nuestros campos, nuestra tierra negra, nuestras vacas con sus manchas rojas como nubes, nuestros pinos y nuestro río. Pero nuestras escuelas no. El río trajo hasta el pequeño Silica el cuerpo completamente desnudo de una niña. El cuerpecito quedó atrapado en una piedra y los ojos de Silic pudieron contemplarlo durante un instante. Luego, mientras Iván se hacía atrás, la corriente desvió el cuerpo, como disculpándose por haberlo asustado. La historia siempre ha esquivado a Iván como hizo aquel cadáver, como esquiva el agua a una piedra, a la que no consigue arrastrar, pero a la que acaricia y finalmente esculpe. Tiempo después, la escuela fue reconstruida y vino una joven profesora de ojos vivarachos que olía a tiza. Pero aquella profesora no era del gusto del pequeño Iván. Cuando se sentaba en el pupitre, se imaginaba en otro mundo y en otro tiempo, en los que su padre, no un simple cartero, sino todo un profesor, escribiría la fecha de aquel día, en la pizarra. 30 de septiembre. 30 de septiembre de 1946. Si fuese su padre el que entrase en el aula, todos los alumnos se pondrían de pie, incluso Vitka, que precisamente el día anterior, para reírse de él delante de todo el mundo, le empujó con tanta fuerza que Iván cayó al suelo y de su cartera salió un mendrugo que rodó por el barro. Evidentemente, Iván se lo comió de todos modos, allí mismo, escondiendo su tesoro tras sus mejillas. Que se ría todo lo que quiera, mientras yo me como el pan. Todo era engañoso. La verdad que tanto había perseguido a su padre había desaparecido mucho tiempo atrás. Desapareció sin dejar rastro, como lo hizo su padre a las afueras de Stalingrado. Todo en el mundo empezó a salir mal, y le tocaba a Iván y solo a Iván arreglarlo, porque no había nadie más que pudiera hacerlo. Iván se dedicó a ello a conciencia, pero por mucho que se esforzó, siguió escribiendo con faltas toda su vida y su certificado académico era una lista interminable de suficientes. Después de la escuela nunca más volvió a escribir un diario, pues ¿de qué se podía escribir? La verdad se había torcido como un avión en plena acrobacia y había desaparecido como un punto en el cielo. Ya no había forma de decir la verdad que acabó quemándose en hornos a alta temperatura. Papá lo anotaba todo, me dice el coronel, todo. Incluso cuando les privaron de sus tierras en favor del pueblo y los abuelos de Iván, en favor del pueblo, y los abuelos de Iván no pudieron soportarlo y se quemaron en su propia casa, muriendo de rabia. Unos dijeron que antes se habían escuchado disparos, otros que había sido el chisporroteo de la madera y el fuego. La verdad estaba desapareciendo. Pero el padre del coronel continuaba anotándolo todo, ya no solo que les habían arrebatado la tierra, sino cada ínfimo grano que salía de esa tierra. Sin embargo, la madre, que a pesar de ser madre también era, según el viejo, una chiflada, decidió quemar todas las notas, incluso las de antes de la guerra. Se ve que tenía miedo de algo, aunque el viejo no quiere decirme de qué. Pero no soy un perro estúpido, sé por qué lo tenía. Ahora bien, con las notas de Olexi habría sabido más, todos habríamos sabido más. Sin embargo, la madre de Iván Silik prefirió encender una gran fogata blanca con sus diarios, a pesar del calor. Era verano. El padre estaba furioso. La madre estaba esperando a Mikolka, hermano de Iván. Pobrecita. Oleksiy Silik se limitó a salir al patio. Iván se quedó inmóvil. Cuando el padre regresó a la casa ya había perdonado a su esposa. Tenía el rostro ennegrecido. O había apagado el fuego o estaba oscureciendo. Recuerdo que dijo que quizás aquella verdad ya no nos hacía ninguna falta. Tiempo después, Vania encontró otro diario envuelto en una camisa en el interior de un armario. Inhalaba su olor como lo haría un perro y trataba de leer las líneas irregulares. Era el año 44 y hacía ya mucho tiempo que no se habían recibido cartas del padre. Léenoslo, madre. Después de 3 años de guerra, Iván era incapaz de leerlo por sí mismo. ¿Qué más da? Puede que Oleksiy ya no vuelva nunca más, dijo la madre tirando aquel último cuaderno al horno. Ella también debió de perder la capacidad de leer. No había recibido cartas de su marido durante demasiado tiempo. Volverá, gritó entonces el futuro coronel y como había hecho en el pasado su padre salió corriendo al patio. No era ira lo que se escondía en su interior, sino desesperación. Fuera, entre los altos maizales, se echó a llorar desconsoladamente. Pero eso no era propio de un cabeza de familia. Si el padre no volvía, él sería el mayor. El muchacho corrió hacia la vieja iglesia para que Dios y la Virgen Santísima lo tranquilizaran. El viejo es un buen creyente. En aquel entonces creía en Dios. Ahora cree en cada instante que habita en el viejo transistor soviético
como el mar habita en una caracola. Además, en el huerto habita el último y mayor secreto militar de un piloto soviético, porque MiG significa instante en ruso, y los MiG también son un tipo de avión, los que mi viejo pilotó durante toda su vida. El coronel camina lentamente desde la puerta. Un paseo de tulipanes rojos conduce a un invernadero insólitamente grande en medio del huerto. Teniente Silic, pase lo que pase, no cruce la línea del frente. Se ríe el coronel ante algún recuerdo que solo él comprende. Levanta con dificultad los de ladrillos, luego la lona y entra. Sí, échese encima de los nuestros. Y entonces hace una pausa, como si hubiera perdido el habla. Hola, cariño. Desde el exterior es imposible ver quién se esconde dentro del invernadero. Conscientes de que aquí no crecerían ni los pepinos, Iván y su amigo cubrieron cuidadosamente el invernadero como quien arropa a un bebé. En verano uno se puede morir de asfixia ahí dentro. Pero ahora el metal está frío y ligeramente húmedo como el hocico de un perro sano. Iván, como si aún no se lo creyera, lo toca del mismo modo que los apóstoles tocaban el cuerpo de Cristo, para comprobar que era real. No hay nada más real que este avión. No, toda esta locura y este viejo caza militar no son suyos. Todo esto es un enredo de Basil. El coronel dice que a su amigo Basil Kleino siempre le faltó un tornillo. Silic incluso lamenta un poco haber aceptado formar parte de esta aventura, pero ahora ya no tiene remedio. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no? Preguntaba extrañado Basia cuando le propuso al viejo aquella locura absoluta. El país es un completo caos, una farsa, como tú dices. Lo esconderemos en un santiamén, lo arreglaremos y volaremos por encima de los campos, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, repetía ahora como quizá lo hizo entonces el coronel, y sus ojos se volvían vidriosos, reflejándose en ellos el horizonte y las nubes. Basil recibió de su hijo un caza militar como regalo de cumpleaños. Kleino hijo ya se había jubilado como militar, todavía en tiempos de la Unión Soviética. Había trabajado como mecánico en el aeropuerto de Donetsk. Por un pequeño salario se encargaba de revisar los aviones de pasajeros antes del despegue. Aunque la propia Masha, que observaba el aeropuerto desde el balcón del 9º piso, podía confirmar que cada vez llegaban menos aviones a Donetsk. A diferencia de las hijas de mi viejo, el hijo de Basil se adaptó de maravilla a la nueva vida. Enseguida se relacionó con gente importante y al poco tiempo compró varias minas al norte de Donetsk. Del cielo a las profundidades, decía asombrado el coronel. Sin embargo, el joven Kleino nunca pudo ser piloto. Algo le impedía subir al cielo. En su segundo año de universidad, sin que se enterara su padre, se pasó a ingeniería. A las minas, como era de esperar, tampoco bajó. No está del todo claro por qué Vasco no guardaba el avión en su propia casa de campo cerca de Donetsk, sino en la de Iván. Era evidente que la familia Kleino no temía a la policía. De hecho, el joven Kleino y los policías se hicieron pronto amigos e incluso le ayudaron a bajar el avión del pedestal. Los transeúntes se mostraban apenados al ver cómo la grúa desmontaba el avión y se preguntaban qué sería del parque cultural sin el avión de caza en la entrada. Pero la policía se encargó de todo y hasta organizó un cordón de seguridad para los secuestradores de la nave. Durante mucho tiempo después de que el avión desapareciera, se rumoreó que había sido robado por americanos desvergonzados, deseosos de descubrir por fin los secretos del MiG-15 que tanto les había amargado la vida en el cielo coreano. Por supuesto, no todos se creyeron lo del complot americano, y estaban los que acusaban directamente al nuevo gobierno ucraniano. Digamos que el lema de entonces era que se estaban subsanando los errores, llevándose todo lo que estaba en el lugar equivocado. Y por lo visto, toda Ucrania estaba entonces en el lugar equivocado. En definitiva, la región de Donetsk dejó de contar con uno de sus monumentos a la gloria militar soviética. Según parece, el avión le salió gratis al joven Kleino como le habían salido gratis las ricas minas de carbón. Además, como todos los miembros de su familia, tampoco tenía miedo a la policía, pero a diferencia de la tranquila Granba, la espabilada esposa de Basil pronto descubriría esta aventura. Así que le prohibió los viajes de soltero a Leópolis y siempre le acompañaba para controlar la cantidad de alcohol que bebía y el amor insaciable de Vasco, no solo por los aviones, sino también por las mujeres. Sin embargo, una vez en Leópolis se relajaba y dejaba que los viejos amigos fueran solos a la dacha. Pronto despegaremos, dice Silic, acariciando el costado del metal. La estrella roja ha envejecido, tanto como Vasco y él mismo. La estrella que ya no es roja sino de un tono rosa pálido no huele a pintura, sino a viento y a las manos del viejo coronel. Deberían haber cubierto la estrella de pintura y hacerla desaparecer,
Pero Vasco estaba en contra, e Iván tampoco se atreve ahora. El avión es de Vasco, así que la estrella también es suya. El año de fabricación, el 53, es el año de la muerte del gran monstruo, Stalin. Fabricado en Ucrania, en la fábrica de aviación de Kharkov, muy cerca de Krainovka, en el pueblo de Silik. Modelo UTI MiG-15. En lugar de cañones dispone de una ametralladora de un gran calibre para el entrenamiento de tiro. Ninguno de los pilotos de combate se perdió este pupitre escolar volante. El salpicadero todavía huele a miedo y a la superación de este. Pero el viejo no solo recuerda sus años de estudios. No me gusta que vaya a ver el avión solo sin nadie más. Basil solo vino una vez estando yo. Trajo algunas válvulas y bujías, y luego él, Iván y el viejo Kleino trabajaron a destajo en el invernadero hasta el anochecer. Acabaron llenos de mugre, pero sus ojos irradiaban felicidad, a pesar de que el avión se emperraba en no arrancar. La caja reductora ya no sirve, hay que encontrar otra, dijo finalmente Basil. Según se dice, su hijo estuvo buscando aquella cajita mágica por toda la antigua Unión Soviética. De hecho, aún la sigue buscando, pero ahora ya solo para Iván. Basil Kleino murió a principios de la primavera. Eres una bestia, una auténtica bestia de verdad. Aunque nunca mataste a nadie, solo enseñaste cómo hacerlo, le dice el coronel a la máquina. No puedo negarlo. Odio cuando el coronel va a ver en avión. Aquí, al lado de su mic, se convierte en otra persona. Acaricia mi cabeza. Me quieres, bobo. No sé por qué, pero me quieres. Luego me ordena que no salga del huerto, cubre la entrada del hangar con la lona y se sube con dificultad a la estrecha cabina del caza. Entonces se queda inmóvil, agarrado al frío volante. Sus dedos se quedan dormidos por el absurdo esfuerzo y sus ojos se fijan inevitablemente en la pared de lona. ¿Qué es lo que ve delante? Su sangre huele a desesperación y a guerra. Así huele la sangre de los que lloran junto a los monumentos a los caídos. Pero aquí no hay ningún monumento, y nunca caen lágrimas de los ojos del coronel. Creo que es un truco que les enseñaron a los pilotos soviéticos. Bolsito, me gustó, aunque no está tan bonito, es como raro, es como lindo, pero raro, pero duele, pero es lindo, pero es confuso, pero raro. Y bueno, yo ya me voy a acostar porque hoy hice un montón de ejercicio, como siempre, demasiado. Te extraño. Me alegra mucho haber sido capaz de volver a empezar esto porque me acortan mucho los días y las esperas. Y bueno, mi amor, yo te amo y te amo mucho. Mira, aquí es tu puestito. Aquí.